Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias, Noemi. La verdad es que es un verdadero placer el que después de estos años, ¿no? que de algún modo sí que nos hemos mantenido en contacto, bueno, pues que ahora estemos aquí juntas en esta mesa, ¿no? Desde luego, gracias pues al Cabildo de Gran Canaria, a la Consejería de Igualdad, muchísimas gracias por este esfuerzo que estáis haciendo, por haberme traído y sobre todo, bueno, pues por todo este desarrollo que estáis llevando a cabo y promoviendo para visibilizar la temática de la sexualidad de las personas que tenemos una diversidad funcional, ¿no? Noemi, cuando estaba haciendo un recorrido de mi currículum vitae, decía, madre mía, lo que hay que hacer aquí, cuando una estudia filosofía, porque yo realmente lo que hice es estudiar filosofía, como no conseguí nada, dije, pues voy a ver qué hago en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues he hecho distintos ámbitos, pero bueno, dicho esto, a ver, para mí sí que es importante hacer un poco de recorrido también histórico en este sentido, y es que, a ver, si recordamos que en el año 82 nació una ley estatal que se llama Integración Social de los Minusválidos, y esa ley hablaba precisamente de eso, de minusválidos. Los minusválidos de algún modo se convertía en un concepto masculino plural, ¿no? O plural masculino, donde donde de algún modo intentaba acoger ese gran grupo heterogéneo que de algún modo todo el mundo concibe, ¿no? Y sobre todo algún modo, o sea, no solamente de algún modo, sino que lo marca también las directrices médicas o biomédicas y clínicas, ¿no? que nos recuerdan, decimos, esta persona es enferma, ¿no? Y entonces decía, sí, pues mira, esta persona que es enferma tiene una ley de los minusválidos, ¿no? Bueno, pues estas cosas que pasaban años atrás, porque sí, también, ¿no? En nuestro vocabulario común sí que es cierto que tenemos palabras así como un poco complejas, ¿no? Como pueden ser, pues, no sé, locos, sordos, normal, idiota, manco, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos más en nuestras cabecitas. Entonces, bueno, pues aquella ley lo que intentó hacer, pues eso, ¿no? Es como un concepto paraguas para intentar evitar todo aquello anterior. Bueno, la cuestión es que del año ese 82, afortunadamente el tiempo no pasa en balde, y aunque todo va despacio, en el año 2003 nace una ley estatal también, que la conocemos como la LIENDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad. Por primera vez se nos llama personas con discapacidad. Si nos fijamos, hemos cambiado el concepto, minusválidos, ahora hemos pasado a la discapacidad, ¿no? Singular, un adjetivo ahí, ¿no? Que realmente lo que hace es como modelar esas personas, ¿no? el sujeto, personas. Bueno, si eso es así, ¿de dónde nace el concepto de diversidad funcional o dónde aparece el concepto de diversidad funcional? ¿O qué ha sido de ello, ¿no? El concepto de diversidad funcional nace en el año 2005, a primeros de 2005, dentro del seno de una comunidad virtual que se llama Foro de Vida Independiente. Y a partir de ahí empezamos a usar algunas personas que nos dedicamos sobre todo al activismo en el movimiento de vida independiente, que conformamos el Foro de Vida Independiente, empezamos a usar el concepto de diversidad funcional. Por tanto, bueno, pues si queréis saber más sobre ese concepto, o bien me preguntáis después, o bien realmente tenéis la oportunidad, la gran oportunidad también de leer algún texto que existe desde ese 2005 de dos grandes compañeros activistas en el movimiento de vida independiente, como son Javier Romañar y Manuel Lobato. Bueno, la cuestión es que
pues, por tanto, eso significa que yo también os hablo todo el tiempo de diversidad funcional. A ver, yo soy soy licenciada en filosofía y desde hace muchos años me dedico a temas de feminismo. Me interesaba y me interesa y me sigue interesando el feminismo muchísimo. El feminismo para mí yo creo que fue un paso significativo importante, porque cuando yo empecé hace 20, igual un poco más, igual unos 23 o 24 años, a trabajar de manera más profesional sobre la realidad de la diversidad funcional, me interesé en esos momentos ya desde los inicios por los temas de feminismo. Me preguntaba si realmente había algo que decir desde el feminismo de las mujeres con diversidad funcional, o al revés, mejor, reformulo la cuestión, ¿no? Es, ¿las mujeres con diversidad funcional realmente hacemos un feminismo específico al que podamos mostrar al resto de los feminismos? Y en ese planteamiento que hice, inicial, pues yo creo que me dio un gran subidón y de manera inmediata dije, ay sí, tenemos muchísimo que aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dije, que bien, he encontrado mi lugar en el mundo. Y entonces me aproximé pues, a espacios feministas y me dijeron, uy, no sabemos nada de diversidad funcional, nunca nos habíamos planteado nada sobre diversidad funcional y creemos que tu espacio no está aquí, creemos que tu espacio está en el mundo de la discapacidad. Y después me fui al mundo de la discapacidad y dije, bueno, es el que yo conozco de una larga tradición, ¿no? Pero bueno, yo digo, vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa con los temas de género? Y entonces resulta que el mundo de la diversidad funcional, sobre todo el mundo de la discapacidad, el mundo tradicional de la discapacidad, pues le preguntas y entonces dice, ¿género? ¿No tienes bastante por una rampa? ¿Qué es lo que quieres más? Claro, entonces yo caí en una crisis, ¿no? Existencial, sartriana, ¿no? Dije, por favor, que alguien me ayude aquí, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo seguí pasito a pasito, haciendo camino, ¿no? En algunos textos yo justifico que existe de verdad un feminismo desde la diversidad funcional y que realmente es un nuevo feminismo como otros nuevos feminismos que de algún modo han surgido a lo largo del tiempo dentro de lo que es ese gran paraguas llamado feminismo en singular, pero que realmente bueno, tiene sentido cuando hablamos en plural, ¿no? Tengo un amigo que él siempre me ha dicho, existen tantos feminismos, Soledad, como mujeres hay. Yo digo, mira qué bien, el chico se lo sabe, ¿no? Y claro, bueno, realmente es una estrategia que él utiliza para ligar, pero bueno, le sale bien, la verdad es que le sale bien. Entonces, claro, yo digo, bueno, voy a empezar yo también a hacer lo mismo, a ver si sale. No, yo voy a decir, existen tantas nuevas masculinidades como hombres existen, pero no cuelan, yo os digo yo que no cuelan. Los hombres es que de repente se rascan la cabeza y dicen, pero ¿qué estaba diciendo esta loca de la colina? ¿No? Giran, dan media vuelta y se van. Y dices, uy, y yo lo que quería era ligar, pero bueno. Así que las cosas ya veis cómo me van. Bueno, la cuestión es que los temas de mujer, ¿no? Los temas de género, se han ido introduciendo poco a poco, muy poco a poco, pero se han ido introduciendo dentro del campo, ¿no? O de lo que es la realidad de la diversidad funcional. Y en esta introducción, pues como suele pasar también en términos generales, ¿no? La sociedad en general, la cultura en la que estamos inmersos, inmersas, inmerses, ¿no? Realmente es una cultura que, por un lado, hace alarde de que tenemos una gran libertad sexual, pero al mismo tiempo
siempre estamos interpretando que el sexo, la sexualidad, es algo tan privado de lo que de algún modo casi nunca queremos hablar, o nos reímos, ¿no? Hacemos infinidad de cosas para aparentar que lo dominamos todo, lo controlamos todo sobre la sexualidad y el sexo, pero realmente, bueno, pues miramos para otra parte, ¿no? Si eso es así, en la población en general, en la población en particular de la diversidad funcional, bueno, pues bueno, de manera dimensionada, ¿no? Ocurren esas cosas. Y es que los temas de género, cuando estamos hablando de género, ¿no? O siempre hemos estado escuchando esa perspectiva, bueno, desde hace años no escuchamos la introducción de la perspectiva de género. Y esa perspectiva de género siempre, ¿no? De algún modo siempre encaja dentro de ese sistema binario sexo-género, ¿no? Somos hombres o somos mujeres, nada más. Lo que pasa es que, claro, que ese sistema sexo-género binario se introduzca en el mundo de la diversidad funcional ha sido un paso de gigante importante, porque que no éramos nada, solamente éramos minusválidos, o después, bueno, personas con discapacidad, pero realmente discapacitados, ¿no? Porque todavía lo usamos mucho, todavía se me escucha a mí muchas veces cuando yo voy a un sitio digo, hola, y entonces enseguida me dicen, el baño de los minusválidos o el baño de los discapacitados está ahí. Y tú dices, bueno, solamente quería una Coca-Cola, pero bueno, no pasa nada. Voy, meo y después me sirves la Coca-Cola. Pero a lo mejor incluso tomo dos. ¿No? Bueno, la cuestión es que estas cosas, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, siguen a la orden del día, ¿no? De hecho, ahora mismo algunas veces cuando voy al baño que no es específico de las personas con diversidad funcional, algunas veces me meto en el baño de las mujeres, ¿no? Porque yo me siento mujer, pero también es cierto que cuando tengo que hacer muchas maniobras digo, suele ser funcional. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el más práctico? Y ahí es donde me meto. Entonces también me meto en el de hombres. Entonces, claro, ahí, ¿no? Pues los hombres desde luego se escandalizan y digo, pero no se escandalizáis, espera tu momento o lo que sea, ¿no? Vamos gestionando, ¿no? La diversidad. Y sí que es curioso, ¿no? Y lo digo un poco porque, bueno, ahora últimamente me está pasando y me parece curioso, ¿no? De mencionar, ¿no? Y es que muchas veces, cuando voy al baño de mujeres en general, entonces me dicen, no, pero el de minusválidos es allí, o sea, tú no deberías estar aquí. Tú dices, uy, chica, pues no sé, pero yo me siento mujer, igual de mujer, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, dicho estas, bueno, pues, no sé, estos ejemplos anecdóticos, ¿no? A ver, bueno, lo que os decía, que la introducción del sistema sexo-género es crucial para la realidad de las personas con diversidad funcional. Yo soy activista en el movimiento de vida independiente. Lo soy, me lo creo, lo vivo, ¿no? Yo desde hace 13 años tengo 45 años. Dentro de poco ya 46, pero bueno, de momento 45. Hace 13 años que vivo de manera independiente, solo. Hace 13 años que vivo de manera independiente, solo, reitero lo de solo. Yo creo que la vida independiente, para mí, si alguien me pregunta, me dice, ¿qué es para ti la vida independiente, Sole? Yo diría, es el proceso de convertirme en persona. Yo creo que desde que vivo de manera independiente, por primera vez en mi vida, me he sentido persona, he aprendido cuál es mi género, bueno, he aprendido cuál es mi género desde reflexionar, desde reflexionar de algún modo desde la libertad, mi identidad de género, mi orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que yo creo que si no existe una vida independiente es muy difícil poder hablar de sexualidad, es muy difícil poder abordar de manera seria, de manera respetuosa y de manera, bueno, humana, ¿no? También diría, esas realidades que son tan humanas, ¿no? y que forman parte de la vida en los mismos términos, ¿no? que el resto de ámbitos de la vida de una persona, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, yo soy, en este caso, ¿no? Yo os digo que yo tengo una diversidad de nacimiento. Entonces, lo que me ha pasado a lo largo del tiempo es que, por un lado, ¿no?, la cultura general, cuando habla de estos temas, de la sexualidad y estas cosas, puedo decir que para mí es un placer enorme presentarla y más aún poder compartir estos 2 días de reflexiones. Soledad Arnau Ripollet es feminista, es filósofa para la paz, bioeticista, sexóloga y escritora, directora de la Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato, presidenta de la Asociación Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente. Es licenciada en filosofía, es máster, es varios máster, es máster europeo en discapacidades, también europeo en bioética, también en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos, y en sexología y género. Tiene diferentes títulos de especialista y experto universitario, tanto en derechos humanos como en sexualidades y género. Es becaria investigadora del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED, consejera científica de la revista feminista digital Con la A, coordinadora del Grupo sobre Bioética desde la Diversidad Funcional, cofundadora y coordinadora de la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, miembro del Foro de Vida Independiente y Diversidad, del Comité de Ética Asistencial, de Diversex, Sexualidad en Diversidad y Diversidad en la Sexualidad, y de la Red Iberoamericana de Grupos de Investigación de Bioética. Colaboradora del Centro de Investigación para la Paz y del Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal y de la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades. Creadora, directora y presentadora del programa de radio sobre sexo y sexualidad Acóstate conmigo en Radio Ya lo verás. Coprotagonista de la historia sobre asistencia sexual en el documental Yes We Fuck, premiado en Berlín, en Italia, en Francia, en España. También coprotagonista de la sesión de fotos Jugamos desde lo diverso en Histeria, y del largometraje Vivir otras ficciones, y actriz porno o postporno en el cortometraje Habitación, premiado en México DF. Tiene diferentes premios y distinciones honoríficas, tanto por uno, por ejemplo, sobre superación personal, otro sobre trabajos científicos, y bueno, creo que he dedicado el rato a leer su currículum porque creo que merece la pena desde las últimas palabras que hablaba en mi presentación, de la dignidad, la visibilidad y la resistencia. Gracias por estar aquí, Soledad. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias, Noemi. La verdad es que es un verdadero placer el que después de estos años, ¿no?, que de algún modo sí que nos hemos mantenido en contacto, bueno, pues que ahora estemos aquí juntas en esta mesa, ¿no? Desde luego, gracias pues al Cabildo de Gran Canaria, a la Consejería de Igualdad, muchísimas gracias por este esfuerzo que estáis haciendo, por haberme traído, y sobre todo, bueno, pues por todo este desarrollo que estáis llevando a cabo y promoviendo para visibilizar la temática de la sexualidad de las personas que tenemos una diversidad funcional, ¿no? Noemi, cuando estaba haciendo un recorrido de mi currículum vitae, decía, madre mía, lo que hay que hacer aquí, cuando una estudia filosofía, porque yo realmente lo que hice es estudiar filosofía, como no conseguí nada, dije, pues voy a ver qué hago en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues he hecho distintos ámbitos, pero bueno, dicho esto, a ver, para mí sí que es importante hacer un poco de recorrido también histórico en este sentido, y es que, a ver, si recordamos que en el año 82 nació una ley estatal que se llama Integración Social de los Minusválidos, y esa ley hablaba precisamente de eso, de minusválidos. Los minusválidos de algún modo se convertía en un concepto masculino plural, ¿no?, o plural masculino, donde donde de algún modo intentaba acoger ese gran grupo heterogéneo que de algún modo todo el mundo concibe, ¿no?,
y sobre todo algún modo, o sea, no solamente de algún modo, sino que lo marca también las directrices médicas o biomédicas y clínicas, ¿no? que nos recuerdan, dicen, a ver, decimos, esta persona es enferma, ¿no? Y entonces decían, ah sí, pues mira, esta persona que es enferma tiene una ley de los minusválidos, ¿no? Bueno, pues estas cosas que pasaban años atrás, porque sí, también, ¿no? En nuestro vocabulario común sí que es cierto que tenemos palabras así como un poco complejas, ¿no? Como pueden ser, pues, no sé, locos, sordos, normal, idiota, manco, ¿no? Y yo creo que tenemos muchos más en nuestras cabecitas. Entonces, bueno, pues aquella ley lo que intentó hacer, pues eso, ¿no? Es como un concepto paraguas para intentar evitar todo aquello anterior. Bueno, la cuestión es que del año ese 82, afortunadamente el tiempo no pasa en balde, y aunque todo va despacio, en el año 2003 nace una ley estatal también, que la conocemos como la Liendau, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad. Por primera vez se nos llama personas con discapacidad. Si nos fijamos, hemos cambiado el concepto, minusválidos, ahora hemos pasado a discapacidad, ¿no? Singular, un adjetivo ahí, ¿no? Que realmente lo que hace es como modelar esas personas, ¿no? el sujeto, personas. Bueno, si eso es así, ¿de dónde nace el concepto de diversidad funcional o dónde aparece el concepto de diversidad funcional o qué ha sido de ello, ¿no? El concepto de diversidad funcional nace en el año 2005, a primeros de 2005, dentro del seno de una comunidad virtual que se llama Foro de Vida Independiente. Y a partir de ahí empezamos a usar algunas personas que nos dedicamos sobre todo al activismo en el movimiento de vida independiente, que conformamos el Foro de Vida Independiente, empezamos a usar el concepto de diversidad funcional. Por tanto, bueno, pues si queréis saber más sobre ese concepto, o bien me preguntáis después, o bien realmente tenéis la oportunidad, la gran oportunidad también de leer algún texto que existe desde ese 2005 de dos grandes compañeros activistas en el movimiento de vida independiente, como son Javier Romañac y Manuel Lobato. Bueno, la cuestión es que, pues, por tanto, eso significa que yo también os hablo todo el tiempo de diversidad funcional. A ver, yo soy soy licenciada en filosofía y desde hace muchos años me dedico a temas de feminismo. Me interesaba y me interesa y me sigue interesando el feminismo muchísimo. El feminismo para mí, yo creo que fue un paso significativo importante, porque cuando yo empecé hace 20, igual un poco más, igual unos 23 o 24 años, a trabajar de manera más profesional sobre la realidad de la diversidad funcional, me interesé en esos momentos ya desde los inicios por los temas de feminismo. Me preguntaba si realmente había algo que decir desde el feminismo de las mujeres con diversidad funcional, o al revés, mejor, reformulo la cuestión, ¿no? Es, ¿las mujeres con diversidad funcional realmente hacemos un feminismo específico al que podamos mostrar al resto de los feminismos? Y en ese planteamiento que hice, inicial, pues yo creo que me dio un gran subidón. Y de manera inmediata dije, pues sí, tenemos muchísimo que aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dije, que bien, he encontrado mi lugar en el mundo. Y entonces me aproximé pues, a espacios feministas y me dijeron, uy, no sabemos nada de diversidad funcional, nunca nos habíamos planteado nada sobre diversidad funcional y creemos que tu espacio no está aquí, creemos que tu espacio está en el mundo de la discapacidad. Y después me fui al mundo de la discapacidad y dije, bueno,
es el que yo conozco de una larga tradición, ¿no? Pero bueno, yo digo, vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa con los temas de género?